Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. El apóstol Pablo es el tema de la serie de esta semana. Saulo de Tarso, el perseguidor convertido en Pablo, el apóstol a los gentiles. Y hoy seguimos adelante con Pablo en sus viajes misioneros. Un par de versículos que quiero compartir con usted hoy. Primeramente lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos del 29 al 31. Entonces él, está hablando aquí del carcelero de Filipos, entonces él, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando se postró delante de Pablo y de Silas, y sacándolos afuera les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El segundo versículo que quiero compartir con ustedes hoy, encontramos en Hechos capítulo 17 y versículo 11. Aquí está refiriéndose Lucas, el escritor del libro de los Hechos, está refiriéndose y comparando lo que estaba pasando en Berea y los que estaba pasando en Tesalónica. Y entonces dice aquí en Hechos 17, 11, y los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Saulo de Tarso, el perseguidor, convertido en Pablo, el apóstol a los gentiles. Estamos en la serie de Saulo de Tarso, el perseguidor, convertido en Pablo, el apóstol a los gentiles. Hemos visto durante esta semana cuando Saulo de Tarso perseguía la iglesia de Jerusalén y cuando se disponía a perseguir a los hermanos en Damasco, fue cuando el Señor se le apareció. Dios lo usó para esparcir la iglesia de Jerusalén, y donde quiera que ellos iban predicando la palabra, iban plantando iglesias por todas partes donde ellos iban. Luego encontramos donde Dios está preparando a Saulo de Tarso para el trabajo para el que lo llamó. Entonces él, a través de unos 18 años, del momento en que él se convirtió al momento en que el Señor lo llamó y lo mandó, la iglesia de Antioquía de Siria, a él y a Bernabé, los mandaron como misioneros, apóstoles, para hacer la obra que Dios los había llamado a hacer. Pasaron unos 18 años de preparación. Ellos estaban trabajando en la iglesia, ellos estaban sirviendo al Señor en la iglesia, cuando el Señor le dijo, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Saulo y Bernabé para la obra que los he llamado. Cuando ellos salieron, encontramos donde aparece primeramente Bernabé y luego Saulo en el orden. O sea, primeramente cuando ellos salieron, Bernabé era número 1, Saulo era número 2, porque todavía le faltaba a Saulo completar su entrenamiento. Tenía que seguir aprendiendo de Bernabé. Recuerde que Bernabé era su mentor, Bernabé era su padrino, Bernabé lo había tomado y lo había protegido. Y él ahora él fue a Tarso y lo trajo a Antioquía, y ahora salen juntos, Dios los envía juntos. Y el que todavía está de padrino, todavía es número 1 en la comitiva, es Bernabé. Llega un momento en que ahora ya no es Bernabé y Pablo, sino que es Pablo y Bernabé. O sea, ya el apóstol Pablo ya llegó al punto en el ministerio donde él podía ser número 1 en la comitiva. No que fuera más importante que nadie, sino que simplemente ya estaba listo para tomar la dirección y para seguir adelante en el trabajo del Señor. También hemos visto cómo ellos, al llegar y predicar la palabra del Señor en las ciudades, llegaban primeramente los judíos se rebelaban, los judíos, algunos aceptaban, otros no, y los que no aceptaban, entonces alborotaban al pueblo. Los gentiles felices estaban aceptando al Señor, estaban creyendo, bautizándose, formando parte de las iglesias que se iban plantando, pero los judíos venían persiguiéndolos, venían pisando los talones, persiguiéndolos donde ellos estaban. Ahora, en el capítulo 14 encontramos una situación también donde algunos judíos que habían salido de la iglesia de Jerusalén y habían llegado a Antioquía, estaban diciendo: no, ustedes tienen que judaizarse, los gentiles tienen que circuncidarse, los gentiles tienen que guardar la ley, porque de lo contrario ustedes no se pueden convertir. Bueno, esto llegó a una situación donde los hermanos de la iglesia de Antioquía de Siria enviaron a Pablo y a Bernabé
para consultar a los apóstoles y la iglesia de Jerusalén. Y entonces encontramos aquí en el capítulo 15, encontramos lo que llamamos el concilio de Jerusalén, donde ellos se reúnen para ver si es cierto de que los gentiles necesitan judaizarse, si es cierto que los judíos necesitan ser judaizados, ser circuncidados, necesitan ellos cumplir con la ley y todas estas cosas, o se pueden convertir y pueden llegar a ser miembros de las iglesias solamente creyendo y bautizándose. Y entonces esto se presenta delante de los apóstoles, se presenta delante de la iglesia, delante de los ancianos, y entonces ellos llegan a la conclusión de que no necesitan judaizarse, no necesitan guardar la ley, sino que los gentiles, así como son, así gentiles, pueden arrepentirse, bautizarse, llegar a formar parte de las iglesias del Señor. Ahora, en el capítulo 16, donde ellos habían salido con la carta de la iglesia, la habían llevado, entonces ellos siguen con la carta y van a pasar por algunas iglesias que se habían plantado en el primer viaje misionero. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él. O sea, Pablo quería que Timoteo formara parte de la comitiva, pero era de padre griego, o sea, no era circuncidado. Él no necesitaba circuncidarse, pero para evitar problemas y para evitar críticas, entonces dice el versículo 3, tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades les entregaban los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. O sea, el Espíritu Santo los está guiando. ¿Dónde deben ir primero? A predicar. Porque en las partes donde el Espíritu Santo los va a enviar, hay personas dispuestas. Dios está trabajando en esos corazones, ellos están listos, ellos están dispuestos para recibir la palabra. En estas otras partes todavía no estaban listos. Entonces el Señor mandó a los apóstoles primeramente a estas partes. Dice entonces el versículo 9, de noche le fue mostrada a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la ciudad principal de aquella parte de Macedonia y es una colonia italiana, y estuvieron en aquella ciudad durante varios días. Ahí en Filipos fue donde también hubo un alboroto. Ahí en Filipos también fue donde el carcelero de Filipos se convirtió al Señor, y de una mujer llamada Lidia que vendía púrpura. Luego dice, cuando el Señor los soltó, se abrieron, versículo 26, un terremoto y las puertas fueron abiertas. Entonces dice el versículo 29, hablando del carcelero, él pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando se prostró delante de Pablo y de Silas. Ahora ya en este segundo viaje misionero, el compañero no era Bernabé, sino que ahora era Silas, y sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó de que con toda su casa había creído a Dios. Y él siguió entonces predicando la palabra del Señor. Y encontramos también donde él llegó en el capítulo 17, pasando por Antípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica y seguimos adelante. Dice acá en el versículo 8, alborotaron al pueblo y a los gobernantes. Luego seguimos leyendo. Una cosa que quiero notar, en el versículo 11, y estos eran, o sea, los de Berea, que encontramos en el versículo 10, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos no se atuvieron a que Pablo estaba hablando muy bonito, ahora sí vamos a poder creerle a él. No, ellos se fueron a las Escrituras. ¿De qué escrituras está hablando? Está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la ley y los profetas. Ellos entonces se fueron a las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pablo estaba predicando, la aplicación de la ley y los profetas que Pablo estaba haciendo, aplicando la ley y los profetas a Jesús, que Él es el cumplimiento de todo eso. Entonces ellos se fueron para ver si esto era cierto o no era cierto. Y Lucas dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si esto era cierto. Hoy hay muchos falsos profetas, hay muchas personas que están predicando lo que no es, y porque suena muy bonito la gente dice, eso sí que está bien. Necesitan escudriñar las escrituras. Por la ignorancia del pueblo, por la ignorancia de los creyentes, muchas personas están siendo desviadas. Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras. Y nosotros necesitamos, siguiendo el ejemplo de los de Berea, escudriñar las escrituras para ver si lo que se nos está enseñando, eso es así o no es así. Y busquemos la dirección del Espíritu Santo en cuanto a esto. Rápidamente, vamos a Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Donde dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y esto está para todos los creyentes. Versículo 27, 1 Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Así que nosotros necesitamos escudriñar y necesitamos permitir que la unción del Espíritu Santo, esa iluminación que el Espíritu Santo da a los creyentes sobre la palabra revelada, que la podamos entender y la podamos aplicar a nuestras vidas. En el capítulo 18 encontramos donde Pablo se encuentra con Aquila y Priscila. Ellos se habían encontrado con Apolos y lo habían encaminado en cuanto a las Escrituras, porque él conocía solamente el camino de Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista. Luego en el capítulo 19 encontramos en Éfeso, comenzando en el versículo 12, donde dice, comenzando en el versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, y de tal manera que aún se ponían sobre los enfermos los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Entonces, también encuentra competencia, donde algunos judíos exhortistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús también, y los espíritus les cayeron encima y casi los matan. Llegamos al capítulo 20. Ya el capítulo 20, Pablo ya sabe que él ahora va camino al final de su carrera. Y en el capítulo 20 dice, comenzando con el versículo 17, y enviando un mensaje desde Mileto,